es que la iglesia responde a la profecía. La iglesia escuchó la profecía y hubo una respuesta. La iglesia debe responder a las profecías, a lo que Dios está diciendo y preguntarse qué Dios nos está diciendo. La iglesia de Antioquía se preguntó qué Dios nos está diciendo, qué Dios nos está llamando a hacer y cuál es nuestro rol en esta profecía. Eso a mí me comenzó, es un nuevo aprendizaje para mí a nivel personal. Que el profeta y donde se dice la profecía tiene un rol que jugar dentro de la profecía. Y si usted mira en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban, Ezequiel, Jeremías, Isaías, ellos profetizaban, pero estaban envueltos en el pueblo y estaban respondiendo junto al pueblo. Si la profecía era de arrepentimiento, ellos también se arrepentían, aunque ellos no habían pecado. Hay una conexión entre el profeta, la iglesia y la profecía que se está hablando. No es hablar por hablar, no es hablar como el papagayo, no es hablar como una cotorra repitiendo, sino es que tiene que haber una respuesta de parte de la iglesia. No es decir amén y tampoco es asustar a las personas. Si Dios habla que hay que prepararse para ayudar a alguien, hay que hacerlo. Por ejemplo, la iglesia de Antioquía escucha la profecía de este profeta llamado Ágabo y dice, va a haber una hambruna. ¿Qué hizo la iglesia? Bueno, va a haber una hambruna, tenemos que responder. Vamos a recolectar una ofrenda y enviar personas confiables para cuando llegue la hambruna, esa iglesia o ese lugar no pase tanta necesidad. ¿Me están siguiendo? La profecía trae consigo un accionar de la iglesia. La profecía debe hacer algo. Nos llama a nosotros, a los que escuchamos la profecía y a quien recibimos la profecía y a quien habla la profecía, tiene que estar envuelto en ese asunto. Otro ejemplo bíblico. José estaba durmiendo. No, el rey, perdón, el que estaba durmiendo. El rey de Egipto estaba durmiendo y tuvo una profecía. Vio un sueño. Unas vacas flacas se comen a unas vacas gordas. Busca un intérprete. No hay ningún intérprete por ningún lugar. ¿Se acuerdan de José? Y José viene e interpreta el sueño. Dice, yo sé la interpretación. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y José no se quedó tranquilo y dijo, ya terminé mi rol. Al contrario, el rey dijo, tú vas a ser responsable para ayudarnos a atravesar esos 7 años de escasez. No sé si están siguiendo lo que yo quiero decir, hermanos. Que a veces escuchamos las profecías y la gente y el profeta y los que profetizan se creen que su único rol es decir lo que vino a su mente, a su corazón, lo que Dios puso en su corazón y olvidarse de esa persona, olvidarse de esa iglesia, olvidarse de esa situación. No. El profeta, la iglesia y quien recibe la profecía tienen que hacer algo para ayudar a esa persona o ayudar en esa situación. Amén. Yo creo que para mí eso fue revelador. No es hablar por hablar y profetizar por profetizar. En resumen, hermanos, vemos que hubo un profeta, hubo profecía y una reacción de la iglesia. Y es importante que eso nosotros lo tengamos en nuestro corazón. El don de profecía hoy, en la Biblia, es aceptado y no hay ninguna razón que diga que no debe operar hoy. Tiene que estar dentro de la iglesia y es necesario. Y es importante resaltar que Dios no se va a contradecir por algo que te diga a través de una persona. Dios no va a contradecir algo que Él ya haya establecido en las Escrituras, porque Dios no se contradice, no contradice su naturaleza. Eso es importante cuando hablamos de esto. Quiero ir concluyendo entonces en esta mañana. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Creo que es importante. Hay varios puntos que quiero hablar. Esto está en una continua relación con Dios. Especialmente nosotros como creyentes debemos continuar en esa relación de orar, leer la palabra, ser sensibles a Dios, ayunar en una relación practicando nuestras disciplinas espirituales. Debemos estar conectados con Dios. El misterio de Dios es que hay gente que no está conectada con Él, que están fríos y a veces Dios los utiliza y te dicen una palabra que viene de Dios.
Pero lo ideal es, como nosotros como creyentes, que debemos estar conectados con Dios. Y especialmente esos que Dios los utiliza de esa manera. Usted debe tener su relación con Dios y estar ahí sensible a Dios para cuando Dios le dé una palabra, usted la dé en esa relación que usted esté con Dios. Lo segundo es, sea el profeta de Dios. De alguna manera, hermanos, todos los que estamos aquí somos instrumentos de Dios y representamos la voz de Dios. Y especialmente debemos ser profetas, no solamente de predecir el futuro, sino también los profetas señalan las injusticias, la explotación, los pecados individuales y los pecados sociales. Y también las necesidades que existen alrededor donde las personas viven. Nosotros podemos ser profetas de Dios y señalar todas esas injusticias que hay a nuestro alrededor. Y señalar esos pecados que hay a nuestro alrededor, individuales y sociales, que afectan nuestra comunidad. Entonces, cada uno tiene un rol profético entonces que jugar. Porque nosotros somos el vocero de Dios. No necesariamente porque Dios nos está hablando ahí al oído, sino porque tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y lo tercero es, tome acción. Cuando hablamos de la profecía, no todo debe quedarse en palabras, como aprendimos en la historia de hoy. No es que yo voy a decirle a una persona tienes que cambiar esto, aquello, o es que Dios me dijo que tu futuro va a ser así, o que Dios me dijo esto sobre ti, sino es que usted debe tomar acción. ¿En qué yo puedo ayudar a esa persona? ¿En qué yo puedo ayudar a esa iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a mejorar? ¿Cómo puedo participar en lo que Dios ha hablado en tu vida? No es hablar por hablar, hermanos, porque eso es lo más fácil. Es que la profecía y quien la dice cargue una responsabilidad. El profeta, el que la dijo, cargue una responsabilidad consigo. Tú hablas de parte de Dios, pero también tú eres responsable de invertir en la vida de esa persona. ¿Verdad? Porque si Dios te revela algo de una persona, que yo vengo de Puerto Rico, ocurría mucho eso en mi contexto, Dios revelaba un montón de cosas, más que revelaba y le revelaba toda la vida a esa persona. Después que el predicador o la predicadora lo decía todo por el micrófono, todo lo que hacía esa persona, todo se quedaba ahí en el aire. Eso entonces es un chisme, porque me enteré todo de la vida de esa persona y nadie después la está ayudando. ¿Verdad? Ese no es el propósito. El profeta, la profecía y quien la escucha son responsables delante de Dios. Eso es importante resaltarlo. Tú eres responsable delante de Dios de estar envuelto en la vida de esa persona y en la vida de esa iglesia a la cual tú traíste esa profecía. Yo ahora tengo miedo de ser profeta. Gracias a Dios que yo soy pastor, yo no soy profeta. Allá los profetas. Entonces, hermano, ejemplo, con esto termino, con este ejemplo. Dios te reveló que va a llover. Que le dijera a Pedrito que va a llover, porque Pedrito tiene el techo roto. Y Dios te dijo, vete que va a llover, vete y dile que va a llover. El profeta va y le dice a Pedrito, Pedrito, va a llover, tienes el techo roto. Y el profeta se fue. Esa es una manera fácil. Dios te reveló a ti que Pedrito tiene el techo roto para que tú vayas y le digas, Pedrito, va a llover, reconstruyamos el techo juntos para cuando llueva, no te mojes. ¿Ven cómo funciona la profecía? Bueno, esto me lo reveló el pasaje bíblico de hoy. Así que, hermanos, pensemos seriamente, hermanos. No es hablar por hablar. Y si Dios te revela algo de una persona, que yo no dudo que Dios lo haya hecho en mi vida personal, ha pasado que Dios me ha dicho cosas personales que nadie sabe, solamente Dios. Y Dios habla de esa manera. Y Dios te revela cosas de otra persona. No es para que tú la juzgues ni digas solamente la palabra. Es cómo yo puedo ayudar a esa persona. Cómo yo puedo estar envuelto en la vida de esa persona para que la persona salga hacia adelante. Cómo yo puedo ayudar a esa persona para que pueda prevenir o pueda suavizar eso que viene para su vida. Es diferente a yo hablar y me voy. Pensemos seriamente sobre esto, mis queridos hermanos y hermanas, en esta mañana. Oremos, si son tan